Buenos días, mi nombre es Óscar Antonio Molina Capera y en esta presentación voy a hablar sobre la radiografía de clavícula escapular, enfocándome en las proyecciones estándar del hombro, clavícula y las articulaciones acromioclaviculares. Proyección AP del hombro. Primero voy a explicar la proyección AP del hombro. En esta proyección el paciente puede estar de pie o sentado, con el hombro apoyado en el detector. El rayo central se dirige de forma perpendicular hacia la articulación glenohumeral o un poco por debajo de la apófisis coracoide. En cuanto a los factores técnicos, se pueden usar entre 70 y 80 kilovoltaje y 8 y 16 miliamperios en una distancia foco detector entre 100 y 110 centímetros. El detector que normalmente se utiliza es el de 24 por 30 centímetros. La imagen resultante debe mostrar la cabeza humeral, la glenoides y la parte proximal del húmero para ver y evaluar que la imagen esté bien tomada. Se debe ver toda la articulación del hombro con buena nitidez, sin rotación marcada. Ahora continúo con la proyección lateral del hombro, también conocida como y escapular. Aquí el paciente se coloca en una posición oblicua, más o menos entre 45 y 60 grados, hasta lograr que la escápula quede en perfil. Digamos que esta proyección se usa mucho para valorar luxaciones o la relación entre la cabeza humeral y la escápula. Los valores técnicos suelen entrar entre 75 y 85 kilovoltios y entre 10 y 20 miliamperaje, con una distancia foco detector entre 100 a 110 centímetros. También se usa el detector de 24 por 30 centímetros. En la imagen resultante, la escápula debe formar una y la cabeza humeral debe verse cerca del centro. Como criterio de evaluación, la escápula debe observarse bien definida y la imagen no debe presentar ningún movimiento. Después sigue la proyección AP de clavícula. En esta proyección el paciente puede estar de pie o acostado, con la espalda apoyada en el detector y los brazos relajados. El rayo central se dirige perpendicular al detector y se centra en la mitad de la clavícula. En esta toma usamos más o menos entre 70 y 80 kilovoltaje y entre 8 y 6 mAh en una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros. El tamaño del detector suele ser de 24 por 30 centímetros. La imagen debe estar la clavícula completa. Ojo que en la imagen debe estar la clavícula completa. Debe el esternón estar hasta el esternón acromial. Para saber si está bien hecha, debemos mirar toda la clavícula completa, que esté en buena definición y sin rotación importante. Continuamos con la proyección AP axial de clavícula. La posición del paciente es casi igual a la AP de clavícula, pero aquí cambia la dirección del rayo central porque se hace con una angulación cefálica de 15 a 30 grados hacia la mitad de la clavícula. Los factores técnicos siguen siendo parecidos entre 70 y 80 kilovoltaje y entre 8 y 16 mAh, con una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros y un detector de 24 a 30 centímetros.
La diferencia es que en esta proyección permite ver la clavícula más libre de la superposición con las costillas y la escápula. En cierto modo ayuda a observar mejor fracturas o desplazamiento. Como criterio de evaluación, la clavícula debe verse completa y más despejada que en la AP simple. Bueno, ahora pasamos a la proyección AP bilateral de articulación acromioclavicular sin peso. En la proyección AP bilateral sin peso, el paciente se coloca de pie con la espalda contra el detector y los brazos relajados a los lados del cuerpo. El rayo central se centra entre ambas articulaciones acromioclaviculares. En esta proyección se utiliza entre 60 y 70 kilovoltios y entre 4 y 8 MAS, con una distancia de foco de detector de 100 a 110 centímetros. El detector suele ser de 24 por 30 centímetros en sentido transversal. La imagen debe mostrar ambas articulaciones acromioclaviculares en una sola radiografía para poder compararlas. Como criterio de evaluación deben verse simétricas, bien centradas y sin rotación. También está la proyección AP bilateral con peso. En la posición el paciente es la misma, pero en este caso sostiene peso igual en ambas manos. Para valorar mejor una posible separación acromioclavicular, el rayo central también se dirige entre ambas articulaciones. Los factores técnicos se mantienen entre 60 y 70 kilovoltaje entre 4 y 8 MAS, con una distancia foco detector de 100 a 110 centímetros y un detector de 24 a 30 centímetros. La imagen resultante permite comparar ambos lados y observar si existe separación articular. Para evaluar esta proyección, la imagen debe mostrar buena alineación simétrica y ausencia de rotación. Algo también importante en todas proyecciones es que no basta con tomar la radiografía, también hay que revisar si la imagen cumple con criterios de calidad. Por ejemplo, si se ve completa la estructura anatómica, si hay buena nitidez, si el centro es correcto y si no hay movimiento ni rotación. La verdad, esto es clave porque la imagen mal tomada puede dificultar la interpretación y afectar el diagnóstico. Bueno, compañero, hasta aquí ha sido mi explicación breve. Muchas gracias por la atención prestada. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Luz María Ortúa Medina. En este video presentaré las principales proyecciones radiológicas del miembro superior, específicamente del húmero, codo y antebrazo, describiendo la posición del paciente, los parámetros técnicos y los criterios de evaluación de cada imagen. Iniciamos con el húmero. En la proyección anteposterior o AP, el paciente se ubica con el brazo extendido y la palma de la mano hacia adelante. El rayo central se dirige al punto medio del húmero utilizando entre 60 y 70 kilovoltajes y de 4 a 8 miliamperios por segundo, con una distancia de foco detector de 100 centímetros. Se utiliza un chasis de 35 por 45 centímetros, permitiendo observar el húmero completo, incluyendo el hombro y el codo. Como criterios de evaluación se debe verificar que no haya rotación, que se visualicen completamente las articulaciones y que exista buena definición ósea. Proyección lateral, el codo se flexiona a 90 grados
El rayo central también se dirige al punto medio del húmero con valores de 65 a 75 kilovoltajes y de 5 a 10 miliamperios por segundo. La imagen debe mostrar el húmero en perfil lateral con superposición de los condillos y sin movimiento. Continuamos con el codo. En la proyección AP, el paciente coloca el brazo extendido sobre la mesa con la palma hacia arriba. El rayo central se dirige al centro de la articulación del codo utilizando entre 55 y 65 kilovoltajes y de 3 a 6 miliamperios por segundo, con una distancia de foco detector de 100 centímetros. Se emplea un chasis de 24 por 30 centímetros. La imagen debe mostrar claramente la articulación del codo sin rotación. En la proyección lateral, el codo se flexiona a 90 grados. El rayo central se dirige nuevamente al centro del codo, con valores de 60 a 70 kilovoltajes y de 4 a 7 miliamperios por segundo. Con criterio de evaluación, los condillos humerales deben estar superpuestos y la imagen debe tener buena calidad. Finalmente tenemos el antebrazo. En la proyección AP, el brazo se encuentra extendido con la palma hacia arriba, incluyendo la muñeca y el codo. El rayo central se dirige al punto medio del antebrazo utilizando entre 55 y 65 kilovoltajes y de 3 a 6 miliamperios por segundo, con una distancia de foco detector de 100 centímetros. Se usa un chasis de 35 por 45 centímetros. La imagen debe mostrar el radio y el cúbito completos sin rotación. En la proyección lateral, el codo se flexiona y el antebrazo se coloca de lado con el pulgar hacia arriba. El rayo central se dirige al punto medio del antebrazo y como criterio de evaluación se debe observar una adecuada superposición de los huesos y buena definición de las estructuras. Hola, buen día. Mi nombre es María Fernanda Mantilla Rugeles. Yo les vengo a explicar sobre la radiografía de miembro superior, mano, muñeca y dedo en proyección estándar. En mano tenemos proyección PA, posterior anterior. El paciente en la ubicación es paciente sentado, el antebrazo apoyándose sobre la mesa, la palma en contacto con el detector, dedos extendidos y ligeramente separados. Los kilovoltios utilizados son de 50 a 55, el MAS de 2 a 4, el DFD de 100 a 110. La incidencia del RC es perpendicular, dirigido al tercer metacarpiano. El tamaño del chasis es de 18 a 24. La imagen resultante se observan metacarpianos, falanges y articulaciones intercefálicas. Los criterios de evaluación son falanges sin superposición, espacios articulares visibles, buena definición ósea, inclusión completa de la mano. Tenemos también mano, proyección oblicua a 45 grados. La ubicación del paciente es la mano rotada a 45 grados, apoyándose sobre el lado cubital. Se utilizan de 50 a 55 kilovoltios, el MSA utilizado es de 2 a 4, el DFD es de 100 a 110, el ERC es el tercer metacarpiano, el tamaño de chasis es de 18 a 24, la imagen resultante son los metacarpianos parcialmente superexpuestos. Los criterios de evaluación podemos ver la rotación de 45 grados correcta y el metacarpiano 3, 4 y 5 parcialmente libres. Tenemos otra proyección que es mano lateral. La posición del paciente es la mano lateral, lado cubital apoyado, dedos superexpuestos. Se utilizan de 50 a 55 kilovoltios. El MCA utilizado es de 2 a 4. El DFD es de 100 a 110. El ERC es el segundo metacarpiano y el tamaño del chasis sigue siendo 18 a 24. La imagen resultante son los metacarpianos parcialmente superexpuestos y los criterios de evaluación son superposiciones completa de los dedos, pulgar en posición adecuada. Para la muñeca tenemos proyecciones PA. La ubicación del paciente es apoyando el antebrazo, la mano en pronunciación,
de 50 a 60 kilovoltios se utiliza, el MCA utilizado es de 3 a 5, el DFD es de 100 a 110, la incidencia del RC es la articulación radiocarpiana, el tamaño del chasis sigue siendo de 18 a 24, la imagen resultante son los huesos del carpo claramente visibles. Los criterios de evaluación siguen siendo espacios intercarpianos visibles, sin rotación, radio y cúbito incluido. Ahora, para la muñeca, para la proyección lateral, la ubicación del paciente es muñeca en posición lateral, el pulgar hacia arriba. Se utilizan de 50 a 60 kilovoltios, el MCA utilizado es de 3 a 5, el DFD es de 100 a 110, la incidencia del RC es la articulación radiocarpiana, el tamaño del chasis sigue siendo de 18 a 24, la imagen resultante es la superposición del radio y cúbito, huesos del carpo alineados en forma de la columna. Criterios de evaluación: superposición del radio y cúbito, alineación del hueso del carpo. Ahora tenemos la proyección de la muñeca oblicua. La ubicación de muñeca rotada a 45 grados se utiliza de 50 a 60 kilovoltios, el MCA utilizado es de 3 a 5, el DFD es de 100 a 110, el RC es el centro del carpo, el tamaño del chasis es 18 por 24, la imagen resultante es el carpo parcialmente libre de superposición. Los criterios de evaluación son visualización del escafoide y el trapecio y la rotación adecuada. Ahora, los dedos. La proyección del dedo es PA, que la ubicación sería la mano apoyada, el dedo del interés extendido. Se utilizan de 45 a 50 kilovoltios, el MCA utilizado es de 1 a 3, el DFD es de 100 a 110, la incidencia del RC son las articulaciones interfalásicas proximal, el tamaño del chasis puede ser 18 por 24 o 13 por 18. La imagen resultante son los dedos completamente extendidos, los falanges sin superposición. Los criterios de evaluación son los dedos sin rotación y las articulaciones visibles. Ahora, dedos proyección oblicua. Los dedos rotados a 45 grados se utilizan de 45 a 50 kilovoltios. El MCA utilizado es de 1 a 3. El DFD es de 100 a 110. La incidencia del RC son las articulaciones intercefálica proximal. El tamaño del chasis es de 13 por 18. La imagen resultante son los falanges ligeramente superexpuestos. Mejora la visualización de cortical ósea, lesiones pequeñas. Los criterios de evaluación son los falanges parcialmente superexpuestos y una buena visualización ósea. Y por último tenemos los dedos proyección lateral. La ubicación del paciente es el dedo en lateral verdaderamente separado de los demás dedos. Se utiliza de 45 a 50 kilovoltios. El MA utilizado es de 1 a 3. El DFD es de 100 a 110. El RC es la articulación interfalángica proximal. El tamaño del chasis es de 13 por 18. La imagen resultante es el dedo en perfil, superposición completa de los falanges y las uñas visibles de lado. Los criterios de evaluación son superposiciones completas y la uña de perfil. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo en el momento. Muy buenas noches, tutora y compañeros. Les vengo a hablar sobre la radiografía de miembro inferior fémur, rodilla, pierna, cuello de pie y proyecciones estándar. Soy el estudiante 4 y en este video les hablaré sobre el fémur. La ubicación del paciente para este tipo de radiografía es de cúbito supino para AP, de cúbito lateral con el lado afectado hacia abajo para el lateral. El kilovatio pico que se va a utilizar es del 70 a 80 kilovoltaje. El MAS se utilizará de 10 a 20 milisegundos dependiendo del grosor del paciente. El DFD son de 100 a 110 centímetros. Y el RC es perpendicular al centro del fémur, o sea, anteroposterior tercio medio, lateral tercio medio con rodilla flexionada. El chasis de su uso será de 35 por 43 centímetros, los cuales en una imagen resultante nos dará una visualización completa del fémur desde la cadera hasta la rodilla.
De esta manera, con los criterios de evaluación dados, nos da el fémur entero, articulaciones visibles, sin rotación claramente, y una buena definición de corticales. Ahora, vayamos con la rodilla. La ubicación del paciente para la toma de la radiografía de la rodilla es de cúbito supino para anteroposterior, de cúbito lateral con rodilla flexionada de 20 a 30 grados para lateral, como lo podemos observar en esta radiografía de acá. El kilovoltaje para esta radiografía va entre 65 y 75 kilovatios pico. El MAS o el MAS es de 5 a 10 MAS. Y el MA tanto para fémur como para rodilla es de 100. Y el DFD es de 100 centímetros. El RC y la perpendicular, el anteroposterior es perpendicular al espacio articular. Lateral es de 5 a 7 grados cefálico hacia el espacio articular. El chasis que utilizaremos para ese tipo de radiografías serán utilizados entre 24 por 30 centímetros. Esto nos da como una imagen resultante entre espacio articular abierto, cóndilos femorales y tibiales bien definidos, como los podemos observar aquí. Dándonos como criterio de evaluación una alineación correcta, espacio articular visible, patela en posición adecuada. Vamos con la pierna, tibia y peroné. La ubicación del paciente para este estudio radiográfico es de cúbito supino para anteroposterior, de cúbito lateral con pierna afectada hacia abajo para lateral. El kilovatio pico, o el kilovatio o el kilovoltaje se utilizará de entre 60 a 70. La cantidad de tiempo de exposición será de 5 a 10 milisegundos con una cantidad de milisieverts, de MA de 100. El DFD será de 100 a 110 centímetros y el RC será perpendicular al centro de la pierna. El chasis que utilizaremos para este estudio radiográfico será de 35 por 43 centímetros, también dependiendo de la altura, contextura del paciente. Esto nos da como una imagen resultante la tibia y peroné completos, incluyendo rodilla y tobillo. Los criterios de evaluación para estos son huesos completos, articulaciones visibles sin rotación. Para el tobillo, la ubicación para este estudio radiográfico puede ser de dos maneras: de cúbito supino con pie de dorsiflexión para anteroposterior y de cúbito lateral con pie lateralizado para lateral. El kilovoltaje que utilizaremos para este estudio radiográfico se utilizará entre 55 a 65 kilovoltios. Un MA también de 100, ya que en este lado son articulaciones mucho más delgadas, en las cuales no hay tanto tejido blando de por medio. El DFD será de 100 centímetros. El RC anterior-posterior perpendicular será el espacio articular del tobillo y lateral será perpendicular al maleolo medial. El chasis que utilizaremos para este estudio radiográfico será también dependiente. El normal utilizaremos entre 18 por 24 centímetros. Esto nos da una imagen resultante, maleolo astrágalo y articulación tibio-astragalina. Criterios de evaluación supremamente excelentes. Un espacio articular abierto, maleolos simétricos y buena definición ósea. Del pie cabe recalcar de que nosotros tomaremos la radiografía directamente desde el tercer metatarso en el tercer metatarso en la inserción perineo-astragalina. La ubicación del paciente para este estudio será de decúbito supino con rodilla flexionada y pie apoyado para anterior-posterior, decúbito lateral con pie lateralizado para el lateral, como lo podemos ver en estas dos radiografías. El kilovoltaje para este estudio radiográfico será de 55 a 65 kilovatio pico. Los milisegundos que utilizaremos, el tiempo será de 4 a 6 máximo. El DFD será de 100 centímetros y el RC o el AP será perpendicular al centro del pie metatarsiano, lateral perpendicular al medio pie. El chasis que utilizaremos para este estudio, dependiendo también de la contextura
En la contextura del paciente se utilizará un chasis de 24 por 30 centímetros, dándonos así una imagen resultante de huesos del pie completos y articulaciones visibles. Y los criterios de evaluación son metatarsianos sin superposición excesiva y articulaciones interfalángicas y metatarsofalancas visibles. Si no es más, muchísimas gracias. Compañeros y profesora, tengan una excelente noche. Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las proyecciones adicionales en hombro, puño o muñecas, rodilla y pie. Proyección adicionales en hombro, proyección axial del hombro, ubicación del paciente. El paciente se coloca sentado o en decúbito supino. El brazo se abduce aproximadamente 90 grados si el paciente lo permite. Cabe utilizado de 70 a 75 MAS de 8 a 12, DFD de 100, incidencias del RC. El rayo central se dirige hacia la articulación glenohumeral pasando por la axila. Tamaño del chasis o detector 24 por 30. Imagen resultante. Se observa la cabeza del húmero y su relación con la cavidad glenoidea. Criterios de evaluación de la imagen. La cabeza humeral debe observarse centrada en la cavidad glenoidea. Debe visualizarse la articulación del hombro sin superposición excesiva. Proyección escapular en Y. Ubicación del paciente. Paciente en posición oblicua anterior con el hombro afectado apoyado en el detector. Cabe utilizado de 70 a 75 MAS de 10 a 12, DFD 100 centímetros, incidencia del RC dirigido a la articulación escápulo-humeral. Tamaño del detector 24 por 30. Imagen resultante, se observa la escápula formando una figura similar a la letra Y. Criterios de evaluación. Acromión y apófisis coracoides formando la Y. Cabeza del humeral alineada con la cavidad glenoidea. Proyecciones del puño o muñeca. Proyección oblicua de la muñeca. Ubicación del paciente. Paciente sentado con el antebrazo apoyado sobre la mesa y la muñeca rotada aproximadamente 45 grados. Cabe utilizado sería de 50 a 55, MAS de 4 a 6, DF 100 de 100, incidencias del RC, dirigido al centro de la articulación radiocarpiana, tamaño del detector o chasis de 18 por 24. Imagen resultante, se observan los huesos del carpo con menor superposición. Criterios de evaluación, huesos del carpo claramente visible, buena rotación oblicua. Proyección con desviación cubital de escafoides. Ubicación del paciente. El paciente se coloca sentado con el antebrazo apoyado sobre la mesa. La mano se coloca en pronación y se realiza desviación cubital. La mano se inclina hacia el lado del meñique. Cabe utilizado de 50 a 55, MAS de 4 a 6, DF distancia del foco de 100 centímetros. Incidencia del RC. El rayo central se dirige al hueso escafoides, lado radial de la muñeca, perpendicular al detector. Tamaño del chasis de 18 por 24. Imagen resultante, se observa el hueso escafoide alargado y sin superposición, permitiendo una mejor visualización de posibles fracturas. Criterios de evaluación de la imagen. El escafoide debe verse completo y sin superposición, buena desviación cubital, buena definición de los huesos del carpo, correcta exposición de la imagen. Proyección lateral de rodilla. Ubicación del paciente. El paciente se coloca en decúbito lateral sobre el lado afectado. La rodilla se flexiona entre 20 y 30 grados para una mejor visualización de la articulación. Cabe utilizado de 60 a 65, MAS de 6 a 8, DFD
de 100. Incidencias del rayo central. El rayo central se dirige de medial a lateral hacia la articulación de la rodilla, aproximadamente de 2 a 3 cm por debajo del cóndilo femoral medial. Tamaño del chasis de 24 por 30. Imagen resultante. Se observa la rodilla en vista lateral donde se identifican meseta tibial, rótula en perfil. Proyección oblicua del pie. Ubicación del paciente. Paciente sentado con el pie rotado aproximadamente de 30 a 45 grados. Cabe utilizado 55 a 60. MAS de 5 a 7. DFD de 100. Incidencias del RC dirigido a la base del tercer metatarsiano. Tamaño del detector de 24 por 30. Imagen resultante. Visualización de metatarsiano y articulación del pie. Criterios de evaluación. Metatarsianos visibles, buena rotación oblicua. Proyección axial del calcáneo. El protocolo. Ubicación del paciente. Paciente sentado con la pierna extendida y el pie en dorsiflexión. Cabe utilizado de 60 a 65. MAS de 6 a 8. DFD de 100. Incidencias del RC dirigido al calcáneo con angulación de aproximadamente 40 grados. El tamaño del detector sería de 18 por 24. Imagen resultante. Visualización completa del calcáneo. Criterios de evaluación. Calcáneo completamente visible y buena definición ósea. Muchas gracias.